Buenas muchachos, soy Lieberman, forzado a la soledad pero libre de decidir cómo vivirla. Hoy vamos a hablar de un tema serio, delicado, pero absolutamente necesario. Razones para no quitarte la vida siendo hombre en estos tiempos difíciles. Quiero que este video sea honesto, útil, concreto. Nada de frases vacías tipo todo pasa, sé fuerte, la vida es hermosa, busca ayuda profesional. No, aquí vamos a hablar sin filtros, desde la realidad que vivimos los hombres hoy en día. Porque casi todos los mensajes oficiales, campañas de prevención, spots publicitarios en redes sociales, los discursos políticos, instituciones religiosas, dicen básicamente lo mismo. Si estás mal, pide ayuda profesional. Llama a una línea de soporte. Habla con alguien. Pero nadie dice por qué y para qué seguir vivo. ¿Qué razones reales puedo tener para continuar? ¿Qué opciones concretas tengo? ¿Cuál es el camino más sencillo que puedo tomar a partir de ahora? Cuando un hombre está al límite, no necesita conciencia social. Necesita motivos reales, concretos, personalizados para poder seguir viviendo y queriendo vivir. Y eso es lo que voy al menos a intentar darte hoy, si es que estás pasando por un momento muy difícil internamente y por algún motivo te ha llamado la atención escuchar un video sobre este tema. O quizás conoces a alguien que esté pasando por esta situación. ¿Por qué este video es necesario? Porque la mayoría de los esfuerzos públicos que solo se enfocan en estadísticas, números, diagnósticos, recomendaciones genéricas para todos por igual. Como ya saben cuál es el enfoque de este canal, que utilizamos el modelo C4PC de las tipologías, los 4 macrogrupos de tipología de personalidad, más el enfoque integral de la realidad. Pero no ofrecen razones específicas para seguir vivo. No ofrecen alternativas reales para reconstruir tu vida cuando ya se cayó todo, cuando todo se ha desmoronado. Además, casi todos los discursos hablan como si todos los hombres fueran iguales, como si funcionáramos igual por dentro, tuviéramos las mismas necesidades y viéramos el mundo de la misma manera, y que todos hubiésemos llegado a esa situación límite por los mismos motivos y por los mismos deseos frustrados o por las mismas razones. Y no es así. Por eso aquí vamos a usar nuestra herramienta, el modelo C4PC, el Comprehensive Four Personality Cluster Classification que he desarrollado. Cada tipo de hombre enfrenta problemas distintos, sufre por cosas distintas y necesita caminos distintos para sanar. ¿Por qué tantos hombres consideran el suicidio? No lo hacen porque sean débiles. No lo hacen porque no se esforzaron. La gran mayoría considera el suicidio porque sienten que su vida ya no tiene sentido, que han experimentado pérdidas acumuladas, no ven alternativas reales ni concretas a corto plazo, están agotados en varias áreas, emocionalmente, psicológicamente, están solos, literalmente, gran parte o la mayoría literalmente solos, no solo desde el sentimiento, han sufrido rechazo afectivo o varios, cargan con fracaso económico o presión familiar,
Su rol en la sociedad ha sido devaluado. No pueden contar su dolor sin ser ridiculizados. No reciben apoyo real, solo juicios de valor, burlas o indiferencia. Además, en los últimos 20 años al hombre promedio le han quitado su rol familiar, su rol social, su rol protector, su rol proveedor, porque ahora el Estado lo reemplaza, su rol afectivo, la mayoría de mujeres ya no lo eligen, y lo peor, cuando un hombre cae, cae solo. El contexto, veamos un poco el contexto moderno. ¿Por qué es más difícil ser hombre hoy en día? Los últimos 20 años han traído cambios brutales. Feminismo, más las redes sociales, las apps de citas concentrando la selección femenina en el top 10% o en el top 5%, o algunos dicen que hasta el 1% en algunas apps. Disminución del matrimonio, aumento de divorcios con sesgo contra el hombre, porque si no te habías enterado tú eres el culpable de todo. Falta de comunidad, pérdida de propósito tradicional, crisis económica recurrente, individualismo extremo, ausencia de rituales masculinos, demonización de la masculinidad. El mundo se volvió, en pocas palabras, más complejo, más frío, más competitivo y más individualista. Y los hombres quedaron sin guía, sin una orientación, una brújula. Entonces veamos desde el C4PC cómo afecta esta situación a cada macrogrupo. Comencemos por los internos racionales. Los problemas típicos para los internos racionales sería caer en el nihilismo, la falta de sentido, el aislamiento, la vida mental excesiva, falta de conexión emocional y la dificultad para encontrar pares intelectuales con quienes tener conversaciones de alto vuelo, profundas. Estos hombres no temen tanto al dolor emocional, sino al sinsentido. En el caso del macrogrupo de los internos emocionales, los problemas típicos son la soledad profunda, falta de conexión íntima, pérdida de ideales, trauma emocional, relaciones fallidas y rompimiento del sentido espiritual de la existencia. Son los más sensibles de los 4 grupos y el dolor emocional los desborda. En el caso del grupo de los externos racionales, los problemas típicos son el fracaso económico o profesional, la humillación social, la pérdida de estatus, la falta de resultados, la dificultad para construir familia. Son hombres orientados a logros. Cuando fallan, entonces sienten que la vida deja de tener sentido. Y para el grupo de los externos emocionales, sus problemas típicos son la pérdida comunitaria, el rechazo social, el rompimiento familiar, la falta de reciprocidad emocional y el sentirse invisibles. Viven para los demás y si pierden su tribu se desmoronan. Entonces, creo que es importante comenzar a saber cómo aproximarse al problema sin frases vacías, de las frases aprendidas. Cuando alguien comenta estar en una situación límite como esta. Cuando un hombre piensa en suicidarse, no necesita oír la frase pide ayuda. Necesita un camino, necesita un porqué
necesita un para qué, necesita un primer paso posible, realizable cuanto antes, ya. Y ese camino no es igual para todos. Por eso aquí van algunas razones reales para seguir, pero adaptadas a cada macrogrupo de personalidad. Esto es una de las cosas más útiles que van a recibir en mucho tiempo. Es como cuando uno encuentra alguna de esas herramientas que se compraban por las tiendas chinas que uno no, o japonesas que no sabía ni que existía un destapador medio extraño con un botón. Bueno, esas cosas que uno no sabía que existían y que resultaban ser realmente útiles para la vida cotidiana. En este caso, son herramientas útiles debido a la forma en que se encara la temática de paliar los síntomas y no las causas, y de ver solo la moneda, la cara de la moneda externa y no la cara de la moneda interna de la situación, en el sentido de que el planteo desde el punto de vista filosófico de las campañas publicitarias para evitar el suicidio o la prevención del suicidio se enfoca en rechazar la muerte, en evitar la muerte, en evitar que la persona pase hacia la muerte. Es decir, una negación de algo negativo. Y en ningún momento se centran en la otra cara de la realidad, que es cuáles son las cosas positivas que le faltan a esa persona por la cual ha llegado a ese estado de negatividad por el cual no desea seguir viviendo. Y entonces centrarse en proponerle y solucionar su situación de una manera tal que tenga motivos para vivir. Entonces la solución es tener motivos para vivir, y la ausencia de motivos para vivir es la causa que inicia el efecto dominó que lo lleva a no querer seguir viviendo y morir. Entonces, la solución no es evitar el suicidio, sino comenzar a generar razones y motivos para vivir para todas las personas en general, y en este caso estamos hablando en los hombres en particular. Y yendo a un nivel aún más allá, que es el aporte de este canal, es una vez que se toma esta decisión de dar motivos y dar razones para las cuales vivir para los hombres, además hagámoslo bien, que es clasificando según las tipologías de personalidad, porque no todos los consejos sirven para todos los hombres y en esa misma situación. Entonces a algunos no le va a servir ciertos consejos generales o cliché. Entonces, bueno, intentaré al menos comenzar a dar algunas pautas que sean realmente útiles y ojalá salven muchas vidas, y que esas vidas que salvan sean para comenzar una vida con un gran propósito elegido por esa misma persona que haya encontrado motivos para seguir. Entonces, ¿cuáles son las razones para no suicidarte? Tenemos que enfocar el tema desde lo más general a lo más específico, desde razones generales a las razones específicas clasificadas por cada macro grupo del C4PC. Entonces, desde las razones generales para todos los hombres, uno de los consejos de las razones para no suicidarte sería que aún no sabes quién puedes llegar a ser. En realidad tu historia no terminó. Solo estás en una página de mierda de esa historia. No has visto tu potencial completo. Y simplemente no terminó porque
si precisamente la persona está pensando en terminarla, quiere decir que también tiene la potestad de continuarla. Entonces es simplemente una decisión. Y lo que cada persona tiene que determinar con claridad es qué decisión tomar. Entonces, muchos grandes hombres vivieron episodios oscuros muy fuertes antes de comenzar a brillar, entendiendo por brillar lo que para el contexto de sus vidas era brillar o tenía sentido. Aún no sabes qué versión de ti puedes llegar a construir. Y eso es algo que nos atraviesa a lo largo de toda la vida, tanto en los buenos momentos o en los malos. Siempre tenemos el potencial de una nueva oportunidad. Otro de los motivos generales para seguir viviendo sería que la vida cambia de forma impredecible. Tanto para bien como para mal, pero cuando precisamente estamos en una situación mala, aplica el mismo mecanismo. En cualquier momento cambia para bien. A todos incluso a los que tengan vidas muy duras, en algún momento de la vida algo le ha pasado en la cual una seguidilla de eventos fortuitos a favor, sin explicación y sin esfuerzo, bueno, cuando uno está en un polo, en un extremo, suceden en el extremo opuesto y viceversa. Entonces, en un año puedes conseguir nuevos amigos, mudarte, curarte, aprender nuevas habilidades, descubrir proyectos, vivir algo inesperadamente hermoso. Son posibilidades reales. Si son el grado de probabilidad, nadie lo sabe. Así como tampoco para que cuando te va bien te pase lo malo. Bueno, ahora que estás en lo malo, tienes el mismo grado de probabilidad que te pase lo bueno repentinamente. Sí, pero si lo cortas, te aseguras de que no va a pasar. En cambio, si no lo cortas, te puede pasar. Lo único permanente es el cambio. Si bien suena cliché, es un hecho ineludible, comprobable. Por lo tanto, en sí mismo no tendría mucho sentido que irse antes de tiempo, dado que lo único permanente es el cambio. Y precisamente cuando uno está en un extremo, uno puede tener una racha perteneciente al extremo opuesto y viceversa. Cuando uno está en su mejor momento, uno puede entrar en estas rachas negativas, como puede ser el caso de los hombres, esto es la separación, los divorcios, las pérdidas, la separación de los hijos, todas esas cosas, el trabajo, la economía, estalla el mundo, guerra, todo junto. Y bueno, y la misma lógica funciona al revés. Si uno está en esa situación ahora, en la vida también se desencadenan los mismos eventos, pero en el extremo opuesto, en el positivo. Y sin tantos esfuerzos, nada más que hay que darle tiempo a la vida. Otro de los motivos generales sería saber que no es tu culpa estar así, sea lo que sea que estés atravesando. Vivimos en una época adversa para los hombres y tu dolor es coherente con el contexto. Así que es importante saber eso, que no estás roto, sino que estás herido. Otro de los motivos generales para seguir viviendo es que aún puedes construir tu propia vida. Aunque no tengas pareja, puedes construir la salud óptima que nunca habías alcanzado aún. Puedes construir significado, un proyecto en particular que te haga ilusión o tenga sentido para ti, el poder lograrlo. Puedes construir una comunidad masculina con personas muy similar a tu tipología y precisamente poder compartir experiencias y ser comprendido. Y puedes hacer una gran contribución si es que te sientes, para los que se sienten llamados a hacer una contribución a la sociedad. Los estudios muestran que el sentido no depende del romance. Así que,
El tener pareja o no tenerla no asegura el sentido de la vida, y menos para todas las tipologías por igual. Solamente algunos, y que es una creencia a su vez. Tampoco es así. Otro de los motivos es que todavía puedes reinventarte. Si uno no aprieta el botón para finalizar esta experiencia, entonces todavía uno se agrega momentos para tener oportunidades para poder reinventarse. Aunque no tenga sentido cuando uno está en la oscuridad, puedes reaprender cosas, mudarte, reconstruirte, romper con el pasado, crear una vida más simple. Y esa historia puede comenzar a tus 30, a los 40, a los 50, a los 60, en cualquier momento. Entonces, esos son motivos, razones generales para seguir viviendo. Ahora pasemos a las razones para seguir viviendo con acciones concretas según los 4 macrogrupos del C4PC. Para los internos racionales, que serían las tipologías INTJ, INTP, ISTJ y ISTP, el dolor típico es el vacío existencial, la desconexión, la pérdida de propósito, la falta de estímulos intelectuales, más el aislamiento involuntario. Entonces, hermano, sé que tu mente nunca se detiene, que tu sufrimiento no suele ser dramático, sino silencioso. La sensación de no encajar en un mundo superficial, rápido, emocional, desordenado, es duro. Y a veces duele más la falta de sentido que el dolor mismo. Así que he anotado estas razones reales que tienes para quedarte en esta experiencia que llamamos vida. Algunas de las razones para seguir, si eres interno o racional, es que tu mente es necesaria. La sociedad necesitará cada vez más a los que piensan con claridad, a los analíticos, sistemáticos, capaces de comprender lo complejo. Lo que ahora parece maldición, mañana va a ser una virtud. Y por cómo van las cosas, cada día más. Tu propósito aún no maduró. Los racionales suelen florecer tarde, en términos amplios, ¿no? Generales. Lo que hoy te pesa es solo la etapa previa a tu verdadero proyecto. En tanto uno siga agregando momentos y no interrumpa esta experiencia vital, eso se puede manifestar en cualquier momento. El manifestar por la propia decisión, no de la manifestación, esto de la ley de atracción y todas esas cosas. Luego, el pensamiento profundo es el que termina transformando el mundo. Las ideas correctas, bien desarrolladas, salvan vidas, instituciones, países, entre comillas, pero al menos momentáneamente, o crean. Y quizá tu aporte aún no tiene contexto, pero puede llegar si le das tiempo para que se concrete, para no utilizar de vuelta la palabra manifestar. Y también es importante saber que tu soledad no es una falla, sino que es una fase, un estadio. No estás roto. Solo estás en la etapa en la que se construyen los cimientos del propósito, del que sea que elijas que sea tu propósito de vida. Y por lo tanto para eso necesitas seguir agregando tiempo y no interrumpir la experiencia vital para poder crear ese propósito nuevo. Entonces, algunas acciones concretas para tu tipología
sería que si hoy sientes que nada tiene sentido, tómalo como señal para iniciar un proyecto personal pequeño, un blog, un curso, una app, un canal de YouTube, un sistema que arregle alguna cuestión que todavía no tiene una solución práctica, algún experimento. Si el trabajo te mata el alma, estás en un lugar que no te come por dentro y te mata tu esencia, aprende en forma online nuevas skills, nuevas habilidades que te permitan independizarte. Tú tienes la capacidad de aprender muy rápido, entonces te sorprendería lo que puedes lograr en 6 o 12 meses si todavía no te has animado a hacer algún curso de capacitación o incluso hasta una carrera, dependiendo tu edad y tus posibilidades. En caso de que estés aislado, busca al menos un solo hombre racional, no 20. Uno solo que piense como tú es suficiente para crear una hermandad. Y eso nos reconecta a la vida. Desde el sentimiento de conexión, no por obligación de quedarse viviendo aquí porque debes no morir, sino que genuinamente cuando uno se siente comprendido por alguien que funciona igual, esa experiencia dan ganas de vivir. Y si no, experimentalo y verás que es así. Si te atormentan demasiado tus pensamientos, comienza a estructurar tu mente, por ejemplo, escribiendo, haciendo journaling, anotando todos tus pensamientos, haciendo mapas mentales. Si puedes, mejor de lo que hago yo para estos vídeos, dibujándolo un poco mejor, con mejor calidad. Ahí tienes otro motivo para superarme. Haz esquemas que te permitan entender la situación o esquemas para idear tu proyecto. Y es importante saber esto, que a los racionales escribir les salva la vida. Y porque les organiza internamente. En caso de que no veas futuro, plantéate metas muy pequeñas. Hacer un solo curso, desarrollar una sola habilidad, una sola oferta de trabajo a la cual apliques por vez. Concéntrate en hacer una sola venta de tu negocio, un nuevo horizonte por descubrir, de una pequeña cosa a la vez. No trates de resolver tu vida. Si extrañas la calma, crea rituales personales, crea tus propios rituales. Si ya no te funcionan los que has aprendido, tomar café más lectura en un lugar tranquilo, una caminata nocturna, música profunda. Lo que experimenta nuevos rituales y créalos. Es importante saber cómo beneficias a la sociedad también. Bueno, puedes beneficiar a la sociedad diseñando sistemas que solucionen cosas prácticas, que verdaderamente funcionen y no que sean crear cosas para venderle a la gente para ganar dinero. Puedes desarrollar soluciones técnicas, investigando, enseñando, documentando tu aprendizaje para facilitarle el camino a los demás, construyendo herramientas para otros en general. Tu contribución en esta vida siempre va a ser silenciosa. Así es la vida en esta tipología. Pero siempre va a ser real y esencial, va a ser genuina. Como recordatorio final, yo te diría que no mires la vida de otros, que es uno de los motivos que se repite en miles de casos de pacientes que han ido a consulta y de muchísimos colegas que
yo ahora acumulo más evidencia de testimonios de colegas que la cantidad de pacientes que yo he atendido en mi breve experiencia como psicoterapeuta. Y en todos tienen este patrón en común de mirar y compararse con la vida de los demás como un factor que inicia esta vorágine oscura de caer en este vacío existencial. Entonces no compares tu ritmo con el de personas que funcionan distinto. Enfócate solo en tu camino, paso a paso hasta hacer pie. No existe un único sentido de vida. Tú lo vas a crear. Y ese sentido puede ser resolver problemas complejos, enseñar cosas a otros, construir sistemas útiles, generar claridad en el caos, en lo que sea. Ese ya es un camino muy digno y un motivo para seguir en esta experiencia de vida con nosotros, si quieres. Ahora pasemos al grupo de los interno-emocionales, que serían las tipologías INFP, los INFJ, los ISFP y los ENFP. El dolor típico de los interno-emocionales son las heridas emocionales profundas, la soledad, la hipersensibilidad, la sensación de no pertenecer, el estar en un duelo permanente. Entonces, haciendo como si estuviésemos hablando en persona. Hermano, tú no mueres por dolor físico, tú no mueres por heridas del alma, traiciones, rechazos, vínculos rotos, desesperanza y esas cuestiones. Tu sufrimiento es invisible para el mundo, pero es inmenso para ti. Es importante ver esta situación. Entonces, bueno, intentaré dar algunas razones reales que tienes para quedarte en esta experiencia vital. Algunas razones para seguir para tu tipología sería saber que tu sensibilidad puede ser medicina para otras personas. El mundo, como es evidente, está enfermo. Como decía Jiddu Krishnamurti, no es sano pertenecer a una sociedad enferma. Y en este momento estamos ante una sociedad enferma que precisamente quita la salud al pretender que nos adaptemos a ella. En realidad, en estos contextos, el desprendernos de todos los condicionamientos de la sociedad y culturales es lo que nos retorna a la sanidad. Y tú eres parte de esa cura, con tu intelectualidad, con tu emocionalidad, con tu sensibilidad, dándote cuenta del sufrimiento ajeno. Tu profundidad es necesaria. Mientras todos huyen del dolor, tú eres capaz de transformarlo. Tu capacidad de amar es rara, en el sentido de que es escasa y es muy potente, quizás la más potente, junto con los externos emocionales, pero aún más, porque es profunda. Y si bien esa capacidad de amar es rara, los raros son los que fundan comunidades y nuevas formas de vivir, los que plantean por primera vez cómo hacer las cosas de otra manera, que esa es tu habilidad. Y si se quiere, tu belleza interior aún no ha encontrado su lugar, y es lo que genera tu lugar en esta sociedad. Pero cuando lo haga, de seguro va a transformar muchísimas vidas, para bien. Entonces tiene la posibilidad de extender el tiempo para concretar esto.
que es un bien para ti y para todos. Entonces, algunas acciones concretas que puedes hacer dependiendo de la situación que te haya llevado a esta situación de oscuridad total, serían que si tu corazón está roto, canaliza ese dolor en música, arte, escritura. Lo que te duele hoy dará alivio mañana a alguien más a través de tus creaciones. Uno nunca sabe, de la misma manera que uno ha sido salvado muchas veces por canciones, por poemas que han aparecido y nos han dado una resignificación del momento, o al menos una liberación emocional que es necesaria. Si sientes soledad, acércate a círculos de personas sensibles, ya sea arte, espiritualidad, voluntariado, que esos son tus ambientes afines, y allí no tendrás que fingir y hacer ese esfuerzo de no ser tú, para agradar y pertenecer. Si sientes que el mundo no tiene espacio para ti, porque no encajas, eres un bicho raro entre tanta frialdad e indiferencia, crea tú el espacio. Crea un pequeño canal, un blog, un lugar donde tú propongas algo que esté realizado desde tu esencia, y otros van a resonar y se acercarán. Si estás paralizado por el duelo, comienza a hacer rituales de cierre. Por ejemplo, la técnica de escribir una carta que no envías, despedidas simbólicas con ejercicios de prefiguración, de caminata en silencio. En caso que sientas que no puedes avanzar, busca ayuda. En ese caso, busca ayuda terapéutica, orientada al propósito, no solo a regular emociones. En un primer momento sería mejor una psicoterapia más existencial, y ya luego, un poquito más adelante, ahí sí pasar a lo que sería la psicoterapia cognitiva, conductual, para desarrollar ciertas habilidades. Y si el pasado es lo que te está torturando, tienes la posibilidad de transformar esa historia en guía para otros, para que otros no tomen el mismo camino y no les pase lo mismo. Y eso es muy poderoso. Aparte, te comparto de que quienes lo han hecho y lo han experimentado han obtenido una sensación de ganas de vivir que no habían experimentado antes, con aquello que creían que de alcanzarlo les generaría esa sensación de plenitud. Y sin embargo, la sensación de plenitud la lograron alcanzar cuando lograron que otros no pasaran por lo mismo. Esto también lo tengo, bueno, no lo he documentado, pero por eso de todos mis colegas, esto es un común denominador. Y bueno, por último, saber en qué manera podrías beneficiar a la sociedad. Bueno, acompañando procesos humanos, creando arte, música, historias, sosteniendo emocionalmente a otros, que es lo que haces con naturalidad, y aportando sentido y belleza hacia todos y a todo, a toda la vida, ¿no? Por último, decirte que no mires el camino de los que viven desde la fuerza o la lógica, porque lo tuyo es distinto. Paso a paso, desde tu interior, vas a ir haciendo pie. No existe un solo sentido de vida. Como le decía, y esto aplica para todos los grupos, ¿no? El tuyo puede ser crear comunidad emocional, ayudar a otros a sanar, producir belleza, traer profundidad a un mundo superficial, y eso es necesario y casi urgente en estos tiempos. Y no todos tienen tus habilidades para llevarlo a cabo. Para el caso del grupo de los externos racionales, que serían las tipologías
ENTJ, ESTJ, ESTP, ENTP. El dolor típico es el fracaso laboral, la pérdida de estatus, el sentimiento de inutilidad, crisis de logro, falta de dirección en general. Si tú eres una persona que del grupo de los externos racionales, tú sufres cuando pierdes dirección, cuando lo que haces no sirve, no escala hacia algo mayor, no impacta en algo superior. Y cuando pierdes estatus, trabajo, poder, tu misión, te desfondas por dentro. Es como si te retiraran el suelo y uno no tiene dónde pisar en la existencia. Entonces, bueno, intento aportar algunas razones reales que tienes en forma sensata para quedarte en esta experiencia vital. Algunas que he anotado y en función de la experiencia y otras que me han venido que se ajusten para tu tipología serían saber que tu energía es la que mueve al mundo. Sin los que actúan, nada cambia. Sin las personas de acción que ejecutan las acciones, la vida cotidiana no sería posible. Si sumamos a todos los oficios, todas las profesiones, todas las personas que hacen lo que hacen. También es importante saber que esta crisis momentánea es un redireccionamiento. No es un final, es un pivot hacia otra etapa. Y el pasaje de una etapa a la otra siempre es como una experiencia de parto, ¿no? Nada más que en algunos casos esa experiencia se prolonga más que en otros tiempos. Y también puede crecer un poco en intensidad, sobre todo cuando se juntan muchos eventos negativos. Es importante también saber que tu capacidad de liderazgo sigue aún ahí, por más que ahora estés débil o estés pasando por depresión, no sientas las ganas, ni el ímpetu, ni la energía para llevar a cabo. Solo necesitas un nuevo entorno. Todas las personas de acción que se apagan, cuya luz se apaga, es porque están en el entorno equivocado. Cuando es como las plantas, ¿no? Ciertas plantas y flores solamente florecen cuando están en el hábitat, en el entorno adecuado. Si uno le pone plantas de verano en la Antártida o en una zona muy fría, muere y no alcanza a florecer. Y tu misión, dado que para las personas de acción tener una misión es muy importante, tu misión aún no está cumplida. Lo mejor siempre está aún por construirse. Si bien parece una frase media cliché, también es un hecho comprobable. Únicamente necesitas tener más tiempo adelante para que se ejecute. Entonces, bueno, algunas acciones concretas de acuerdo a la posible situación que te haya llevado a este momento de oscuridad, es que en caso que si has fallado en un negocio, haz un informe, un post-mortem honesto con los detalles, conserva los aprendizajes, lanza algo más pequeño. No vayas tanto a lo grande y a recordar el fallo o la pérdida del negocio o del proyecto. Si te encuentras sin rumbo, busca un proyecto, no una pareja. La misión, en este caso la misión es lo que te repara en el proceso. Si perdiste el estatus, el que sea, elige un pequeño nicho donde aportar
y vas a ir recuperando confianza y dirección, sintiendo que aportas en algo en concreto, hasta que luego recuperes tu lugar. Si estás aislado, busca aliados con ética, que tengan ética profesional, ética laboral, y no solo ambición de emprender un negocio y sacarlo adelante, sino que tengas socios de confianza. Si te sientes inútil, enseña lo que sabes. El enseñar devuelve el fuego interno. Compartir tu experiencia, tu know-how, que muy pocos tienen. Y si estás frenado, si te sientes frenado en la vida, bueno, cuida tu cuerpo, haz deporte para obtener energía y claridad mental a través de la acción, que es tu motor es la acción. Y de esta manera, construyendo proyectos, organizando recursos, liderando causas, creando infraestructura para los humanos, es como beneficia a la sociedad. Y el mundo te necesita activo, necesita tus acciones para funcionar. Incluso aquellos ignorantes que aún no lo saben, sin tus acciones el mundo se paraliza. Entonces, no mires a los que viven sin ambición, que también te molesta porque los demás no tienen ambición. Su camino no es el tuyo. Tú concéntrate en lo tuyo, ve paso a paso hasta hacer pie. No existe un único sentido correcto, que es lo que les repetía también a los 4 grupos. El tuyo, tu sentido, puede ser dirigir proyectos útiles, mejorar sistemas, enseñar a otros a prosperar, a mejorar los procesos. Eso también es misión de vida. Y si lo quieres, puede ser la tuya. Y por último, el cuarto grupo de los externos emocionales, que incluye a las tipologías ENFJ, ESFJ, ISFJ y ESFP. El dolor típico que experimentan es el abandono, la pérdida social, el sentirse no necesitado y la desconexión comunitaria. Entonces, hermanos, si tu dolor nace cuando pierdes vínculos, grupos, la familia, tu tribu cultural, cuando sientes que ya no importas, tu corazón necesita pertenecer siempre a algo, a algún grupo. Entonces, bueno, algunas razones reales que tienes para quedarte en esta experiencia vital sería saber que eres el pegamento social de la comunidad. Sin ti la comunidad muere. Siempre habrá gente que necesite calor humano. Y ese es uno de tus grandes dones. Y que nunca se termina porque eres una fuente que lo genera a esa habilidad. Tu presencia por lo general es sanadora para los grupos, y eso vale más que oro y que muchas otras cosas que no se pueden comprar. Y es difícil de hacerlo generar. Y es importante que recuerdes eso, que la soledad que pasamos mucho, que podemos aún estar viviéndola o por momentos largos de vida, es una etapa, no una sentencia. Entonces, las tribus también se reconstruyen. No hubo tribus que duraron en forma permanente. Todo se reconstruye, se reconfigura cada cierto tiempo. Y en esos periodos de reconfiguración es que uno pasa estos túneles oscuros prolongados. Entonces, algunas acciones concretas, dependiendo la situación a la que te ha llevado a esta situación de oscuridad, sería que en caso que te sientas sin pertenencia, que comiences pequeño, a nivel pequeño, con un grupo de lectura, una caminata, cenas caseras,
y luego ve poco a poco, una vez con confianza, abriéndote a grupos más grandes y hacer interacciones más grandes. Si lo que te duele es el abandono, entonces busca una comunidad intergeneracional. Por ejemplo, con adultos mayores. Si tú eres joven, entonces busca adultos mayores. Si eres de edad mediana, 50 años, también los adultos mayores que necesitan interacción y que te pueden dar muchísima experiencia y anécdotas y datos útiles para tu vida. Si estás sin propósito, puedes hacer un voluntariado semanal. Esto reanima el sentido y la conexión. Y en caso si echas de menos la intimidad emocional, entonces emprende un camino para cultivar nuevas amistades profundas uno a uno, con encuentros uno a uno en forma personal, poco a poco. En el caso que te esté ahogando el silencio, porque eres más de las actividades grupales, comienza con rutinas activas, tomando nuevas clases, talleres, haciendo deportes, servicios a otros. Eso te va a ir reconectando con el grupo, con la cercanía a un grupo, pero en forma más silenciosa, como en un momento de transición, no todavía en forma plena, pero es un reacercamiento gradual. Es como ir acercándose a una fogata y uno va sintiendo el aumento de temperatura y que el frío va pasando gradualmente. Y si te sientes invisible, comparte tus experiencias online, porque tu testimonio va a ayudar a miles de personas, incluso por las redes, en los comentarios, los vídeos, en los blogs, en los foros. Todos los comentarios son realmente espectaculares, y los testimonios, cientos y miles de testimonios que uno puede leer en comentarios, puede hasta salvar vidas de otros. Entonces, de esa manera es que también beneficias a la sociedad, conteniendo emocionalmente, organizando encuentros, generando armonía, cuidando a los demás. Tú creas esa sensación de hogar hacia donde vayas y te reúnas. Entonces, como también le decía a los otros grupos, no te compares con los demás, no te compares con los independientes o solitarios, porque tú funcionas distinto, tú eres distinto. Entonces, paso a paso reconstruirás tu propia tribu, que en este momento está ausente, pero no existe un único sentido de vida, que es lo que le decía también a los otros grupos. El tuyo puede ser acompañar, cuidar, conectar, sostener y crear una tribu nueva. Y eso es imprescindible para la humanidad. Así que en conclusión, esto ya para todos nuevamente, que estén pasando por un túnel de oscuridad muy profunda y quizás prolongada, y considerando finalizar esta experiencia antes de tiempo, es bueno recordar que tu valor no depende del pasado ni del ritmo de otras personas que ahora sabes que son y funcionan de manera diferente. Por lo tanto, no tiene sentido compararte, pese a que objetivamente puede ser doloroso el no tener ciertas cosas, el no poder experimentar ciertas cosas. Eso puede ser doloroso en sí mismo y aplica para todas las personas por igual. Pero fíjate, porque muchas veces una de las causas que inicia este efecto dominó de oscuridad y pensamientos nocivos hacia uno mismo es por esta comparación con distintas personas que han alcanzado distintas cosas, y que en realidad cuando uno entra a profundizar en el autoconocimiento no son cosas que uno realmente necesita,
pero para eso necesita saber que no lo necesita. Y que incluso uno puede crear un nuevo camino, un nuevo propósito, una nueva misión. Y si no existe, generarla por primera vez, como han hecho muchos en otras épocas. Tu camino es único. Entonces, de a poquito, da un paso ahora, pero aunque sea pequeño, da un paso, el que puedas, hasta hacer pie en la realidad. Y luego verás cómo el horizonte se va abriendo y se va expandiendo, como los horizontes que suelo contemplar sobre el mar y que también he elegido para compartir como fondo de pantalla para estos vídeos. Entonces, es importante recordar que el futuro no está vacío. Lo que viene en los próximos 20 años puede ser duro o muy duro, es decir, de por sí van a haber menos parejas, va a haber más soledad, más individualismo, más hiperdigitalización, más crisis económicas, inseguridad, pero también va a haber mayor oportunidad de autoempleo, de trabajo remoto global, nuevas comunidades masculinas que no existían hasta el momento y que esta situación forzosa va a obligar a crear, como todo lo que ha sido creado también por haber sido forzado por ciertas circunstancias. Va a haber libertad para construir tu propio camino, como está comenzando a suceder en estos últimos años, con los hombres que toman esa opción. Y a su vez va a haber menos presión familiar y social con los mandatos culturales de las parejas, los casamientos, los logros laborales, etc. Para el hombre que aprende a crecer por su cuenta, que tiene la valentía, la decisión de emprender este camino de autoconocimiento profundo, el mundo puede volverse más libre y liberarse de todo lo que ya no necesita. Y por lo tanto, cuando uno se libra de todo lo que no le hace falta, uno queda en paz consigo mismo, acompañado por su propia paz. En términos generales, los primeros pasos simples que uno le puede recomendar a alguien que te comunica por primera vez que está en esta situación, bueno, cosas concretas, útiles, que uno le puede decir en lugar de pide ayuda profesional. Puedes decirle que coma y duerma mejor esta semana, trata de ayudarlo si puedes a que eso suceda. Puedes decirle preguntarle si ha ordenado su habitación, que ordene su habitación. Ya sé que todas estas cosas parece que no tienen sentido para la persona que no están pasando por esta situación y a los que les cuesta ponerse en el lugar de los demás. Yo le estoy compartiendo en lo que deben decir a una persona que sí está pasando por esto en caso que se lo comuniquen. Luego verán. Y si no lo entienden, háganlo igual. Puedes recomendarle o recordarle que hagan 15 minutos de movimiento diario, o puedes ayudarle a que lo haga encontrando una excusa para acompañarlo hasta la casa, un tramo hasta la estación del metro y caminar 15 minutos. Todo tiene su motivo por detrás, pero que son esos primeros pasos necesarios que tienen que estar para que la persona logre reconectar consigo mismo. Insistir en eso, en caminar. Es importante también que la persona que está en esta situación que hable con un hombre, no con una mujer. Y aún más si viene o uno de los motivos por el cual está pasando por el momento de oscuridad es debido a una mujer.
Es importante que evitar el alcohol, la ingesta de alcohol por mínimo 1 semana, 2 semanas. Intentar ayudarlo a que eso suceda. También que escriba lo que siente, o si no es una persona de escribir, al menos que lo pueda hablar durante 10 minutos al día. Entonces puedes llamarlo 10 minutos para ver cómo está y que hacer alguna pregunta sobre el sentimiento, que exprese el sentimiento, que lo saque hacia afuera. Y si no, que al menos pueda expresar de que no sabe cómo se siente. También pasar unos días desconectado de las redes sociales y con mucha interacción con personas reales. Da igual si sean trabajando, haciendo nada o hablando, pero que esté en contacto real con personas reales, hablando. En los próximos días, 2 o 3 días. Luego puedes sugerirle, no en ese momento, porque en ese momento genera un impacto, pero cuando lo regreses a tu casa puedes ayudarle a pensar en un plan de 2 semanas de actividades por hacer, que pueda tener una visión de horizonte a unos 10 días, 2 semanas de acciones que tengan sentido hacer. Y luego también recomendarle, pasado estos días, de sugerirle aprender algo nuevo, aunque sea muy pequeño. Entonces puedes sugerirle algún taller, algún curso o algo que pueda hacer, que pueda aprender a adquirir una habilidad nueva. Entonces no necesita un plan de vida, un total de muchos años. Lo que necesita la persona que está en esta situación es simplemente no quedarse quieto. Tanto los primeros días como el primer tiempo, que uno que estaba en el límite del no querer seguir viviendo. Entonces, el verdadero enemigo no es la vida, pese a sus injusticias o situaciones que son incomprensibles por qué son como son, los misterios del universo y de la vida, de cosas que muchos consideramos injustas y cada tipología considera ciertas cosas como injustas o incomprensibles, sino que el verdadero enemigo es creer que la vida ya terminó, porque la vida continúa, así como nuestra propia vida es la continuación de las personas del pasado, que para las otras personas del pasado la vida terminó y nosotros somos la prueba de que la vida continúa, aunque ellos no lo supieron. Entonces la vida no terminó. Lo que ha terminado es una fase, terminó una historia hasta este momento. Y lo que duele no es la muerte, es la idea de que tu vida no puede mejorar. Pero es eso, es una idea, es una serie de pensamientos que puede estar basado en hechos objetivos, pero que tranquilamente, así como pueden suceder ciertas cosas, pueden suceder lo opuesto. Y si estás en una situación mala, puedes pasar a la situación buena. Entonces, a modo de ir cerrando, que se me ha hecho más largo de lo que pensaba, o quizá lo tenga que terminar dividiendo en vídeos más cortos. Si estás escuchando esto desde un lugar de túnel muy oscuro, si estás sintiendo dolor profundo, sin salida, quiero decirte algo con claridad. No eres un estorbo, no eres una carga para los demás, ni tampoco un error. Eres un hombre que está atravesando una crisis, en una época que quedó diseñada en tu contra, para tu forma de ser y cómo estás configurado. Estás en un hábitat desolador que no es óptimo para tu desarrollo pleno y para cubrir tus necesidades. Pero puedes sobrevivir, puedes reconstruirte, puedes reinventarte y comenzar a vivir
pasar de la sobrevivencia a la vida, que va a ser aquello que tú desees crear, y con la misión y el propósito que tú decides crear. Si decides no esquivar esta experiencia vital antes de tiempo. Tu camino no ha terminado, apenas está tomando su forma real, si así lo permites que suceda. Yo personalmente te invito a que te quedes y nos acompañes, que hablemos y crezcamos y desarrollemos nuestro camino juntos. Un gran abrazo, mucho ánimo, mucha fuerza, y nos vemos en el próximo vídeo.